Bueno, yo dije, los sabios dicen lo siguiente. Dicen que nosotros somos enviados aquí para hacer tikkun. Tikkun es rectificación. Rectificar algo que fue dañado en algún momento. Entonces ellos lo explican de esta forma. Dicen, el Eterno hizo a el Adán Harishon, Adán el primero. Entonces, en Adán el primero, de allí viene todo el resto de las almas que están en el mundo. Todas. En Adán fueron creadas todas. Todas. Entonces dicen, cuando Adán cometió el pecado de la desobediencia, el alma de Adán fue dividida y por así llamarlo hizo una explosión y se explosionó en millones de partículas. Cada partícula de esas es un alma. Y todas esas almas el Eterno las aguardó en el Shamayim y las fue enviando al mundo. Ahora, entonces como el hombre, el Adán, no es un ser, no fue creado en un comienzo como un ser individual de comienzo, sino un único ser, el Adán. Nosotros, por así llamarlo, miren, en el universo, en otras dimensiones, somos conocidos como el Adán, el hombre. No en forma individual, así como Gustavo, como Víctor, como Juan, no, el hombre. Entonces, ahora, ¿cómo podemos mostrar esto por las Escrituras? Por una razón muy sencilla. Porque la Escritura dice que en Adán todos pecaron. ¿Cómo es posible que uno que vivió hace 5.000, casi 6.000 años atrás, hayamos pecado todos nosotros? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que las Escrituras nos mencionen de esa forma? La razón es muy sencilla. El hombre es uno. ¿Entienden? Eso sería como cristianismo, ¿no? ¿Cómo? Pecado original. No, estamos hablando mucho antes de eso. Es que el tema, es que mira, escúchame. El cristianismo, de lo del pecado original, eso no es del cristianismo, eso es del judaísmo. ¿Es judaísmo? Sí, es judaísmo. El cristianismo copió eso de pecado original al judaísmo. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Lo que pasa es que cuando uno está en el cristianismo y no conoce el judaísmo, cree que el cristianismo es el que maneja todas las cosas. No. La mayoría de las creencias que tiene el cristianismo vienen del judaísmo. Nosotros creemos eso, ¿no? Nosotros seguimos al bautismo, sacamos el pecado de Adán y Eva, como el cristianismo. Mira, no, el cristianismo no. El pecado de Adán y Eva, si bien es cierto, permanece en el hombre hasta cuando no se encuentre con el Eterno, pero con la unión con el Mesías nos libera del pecado, por supuesto. Nos libera del pecado, absolutamente. Eso es escritural. La unión con el Mesías y el perdón de nuestros pecados a través del Mesías nos libera de la maldición del pecado. ¿Te fijas? Que en Adán todos mueren. Y en el Mesías todos son resucitados, dice Rab Shaul. Entonces, y eso es puro judaísmo. Es judaísmo puro. Entonces, tenemos que si el hombre fue hecho como Adán, y cuando Adán cometió el pecado, toda su alma fue repartida en millones de partículas, y cada partícula esa fue un alma nueva. Entonces quiere decir que todo el hombre, desde aquí, los millones que hayamos vivido, somos todos uno solo. Y entonces todos estamos encargados, como dice Rab Shaul, así como todos en Adán pecaron, todos en el Mesías son salvos. Ahora, continuamos con la pregunta de por qué somos enviados acá. Somos enviados acá a hacer tikkun, a hacer rectificación, a rectificar nuestro cuerpo, a rectificar la vivencia de nuestra alma en un cuerpo, a justificar, por así llamarlo, que hayamos sido creados de esta forma y que podamos guardar los mandamientos de Dios. ¿Te fijas? Entonces todos tenemos que purificarnos en alguna forma de ciertos pecados con los mandamientos de la Torá. Porque los únicos que tienen el poder para purificarnos y apartarnos de esas cosas, de la maldad, son los mandamientos. No hay otra forma. Porque mandamiento es que te pone aparte. Santo, la palabra santo, que viene de la palabra kerushá en hebrea, es apartar, es decir, quitar de un lado profano a un lado sagrado, para un uso sagrado. Entonces somos enviados aquí, como te digo, con ese único propósito de rectificar nuestras vidas. Es por esa razón que nosotros, a medida que vamos creciendo y vamos desarrollándonos, nos encontramos, por ejemplo, que tenemos cierta tendencia a la ira, por ejemplo. Un ejemplo.
Eso tendremos que trabajar en eso. Es un ejemplo que tenemos que trabajar en esa área, que nos tocó esa área, de rectificarla en nuestra vida. Que nos falte amor, es el prójimo. Me doy cuenta de eso, entonces tengo que trabajar en eso, tengo que amar. Es mi parte en el mundo. ¿Me entiendes un poco? No te queda claro. No te queda claro. A ver. Y una vez que fallece, ¿qué pasa con esa alma? Una vez que fallece, va al Shamaim, va al Gan Eden a esperar la resurrección de su cuerpo. Pero no vuelve nuevamente. No, eso sería la reencarnación, que es otro tema. Otro tema. Mira, el tema de la reencarnación, hermanos, es un tema muy complejo. ¿Para el judaísmo no existe? No, lamentablemente en el judaísmo existe mucho la reencarnación. ¿Sí? Sí. Yo diría que el 95% del judaísmo es reencarnacionista. Entonces estamos pensando igual que los hindúes. O sea, venimos acá cada cierto tiempo, morimos y volvemos a nacer después de un tiempo. Pero hay ciertas diferencias con la reencarnación de las religiones panteístas a la reencarnación que se cree en el judaísmo. Es bien distinta. También hay una rectificación. Claro, también hay una rectificación, y eso es clarísimo, que hay una rectificación en todas las personas. O sea, en el fondo yo puedo decir que yo existí hace 1000 años. No, pero yo, mira, ¿sabes qué? Con respecto a la doctrina de la reencarnación, yo tengo serias aversiones con eso. La verdad que no estoy convencido que eso sea... Porque eso haría contradicción con muchas cosas de las Escrituras, muchísimas. Por ejemplo, ¿para qué entonces el Eterno dio todo el sistema de redención a través de los sacrificios si finalmente el alma de la persona tiene que venir a reencarnarse otra vez si cometió un error y no lo hizo bien y volver, etcétera, etcétera? Es una especie de purificación constante. Entonces, ¿para qué los sacrificios y para qué el Mesías? ¿Te fijas? Pero sí, una cosa es clara. Somos enviados aquí para elevar nuestras almas. Porque traemos, fíjense, cuando nosotros estamos aquí en la tierra y, como dije delante, descubrimos que soy un poco iracundo. Soy iracundo. ¿Qué tengo que hacer con eso yo? ¿Qué dicen las Escrituras? Dejad vosotros y todo lo que es ira, todo lo que son malas palabras, todo lo que son todo ese tipo de cosas, debo dejarlas. Y la pregunta es, ¿para qué? La respuesta es muy sencilla, porque tienes que hacer rectificación. ¿Y rectificar qué? Rectificar el Adán, rectificar la caída del hombre. Y mientras estemos acá en este siglo, cuando hablo de siglo me refiero al Olam Hazé, es decir, el mundo presente, como están las cosas iniciadas ahora, desde la caída del hombre, aún desde antes, hasta cuando sea manifestada la vida eterna nuevamente, todo eso es Olam Hazé. Es el tiempo que el Eterno dio para el Adán, para el hombre. De allá a acá. Lamentablemente aquí cometió el pecado. Pero este hombre tiene que elevar su alma. Elevar su alma. Y por esa razón es que nos ha sido enviada la Torá, que nos ha sido enviado el Mesías para ayudarnos en esta rectificación y hacer nuestro aporte ¿a quién? Al hombre, al Adán, que es general. ¿Entiende usted? El hombre, por eso nosotros cuando la Torá nos menciona y nos dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso también se puede decir así, miren, se puede decir así, ama a tu prójimo porque tu prójimo eres tú mismo. ¿Entiendes? Es decir, es muy distinto ver yo a ese sujeto que está allá como un desconocido, bla, bla, bla. Sí, es verdad, no lo conozco, pero es mi prójimo. Entonces, si necesita ayuda y yo puedo ayudar, lo voy a ayudar encantado. ¿Entiendes? Miren, lo que yo quiero mostrarles aquí es lo que les dije al principio. El hombre es uno solo, que fue dividido. Primero, con esto me van a entender más claro. Miren. El Eterno hizo a Adán. Nuestros sabios dicen que Adán tenía las dos naturalezas, la de macho y la de hembra. Hermafrodita. Entonces, cuando el Eterno decide dividirlo, es cuando trae el sueño sobre él y lo hace dormir. Y dice que tomó un costado. La palabra hebrea allí indica costado o lado, que se ha partido así. Un lado, no una costilla como todo el mundo cree, no, es un lado. Tomó un lado y con ese lado dice que hizo una mujer. Antes de eso, ¿cómo se llamaba?
Adán. ¿Qué significa Adán? Adán viene de la palabra hebrea Adamá, que es tomado de la tierra, el terráqueo. Pero después de esto el Eterno aparece con 2 palabras hebreas más en el relato bíblico. Y el Eterno llama, cuando los ha dividido, al varón lo llama con la palabra hebrea Ish. Ish. Y fíjense lo que sucede aquí. Cuando Adán despierta de su anestesia y cuando ve a la mujer que le han creado, Adán exclama, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo tanto será llamada Isha, varona, mujer. Y dice, porque del varón fue tomada. Ahora veamos. Primero el Adán, 1. Después el Eterno lo pone a dormir, lo divide, 2. Después los 2 dan origen a un tercero. ¿Cuál es el tercero? Los hijos. Entonces veamos. Todo el origen de la humanidad viene de uno solo. Cuando Adán comete el pecado con Eva, entonces cuando dice el primero, porque recordemos que los 2 resultados, Adán y Eva, no eran 2, eran 1. Por eso que Yeshua también dijo en un momento, en un pasaje, dijo, ya no son más 2, sino son 1, el matrimonio. ¿Por qué? Porque inicialmente eran 1, después fueron divididos nada más. Y esa es la razón de que el hombre, mientras está solo, anda en búsqueda ¿de qué? De su otra mitad. Y cuando la encuentra, ¿qué es lo que es? Un encuentro de 2 que ya estaban, de una misma alma que fue dividida en un momento y fue mandada en distinto, una nació por allá, otra por acá, y que después se encontraron y se unieron. Y ya no son más 2, nuevamente vienen a ser 1. Por eso que el matrimonio es sagrado. ¿Me está captando un poco más ahora? Sí. Ya, entonces, tenemos que el hombre es uno solo, inicialmente. Sigue, aunque después es separado, pero sigue siendo 1. Y después 3, pero siguen siendo 1. ¿Por qué? Porque el hijo ¿de dónde sale? Sale de papá y mamá, de su carne, de su sangre. Y los hijos que vienen, ¿de quién son? Es decir, estamos hablando del Adán, ahora multiplicado en individuos. Pero es el Adán. Entonces, y allí la Escritura dice, y por cuanto el primer Adán, el primer hombre allá, cometió pecado y el pecado nos alcanzó a todos. ¿Cómo es que nos alcanzó a todos? Hay una sola razón para ello, que seamos uno solo. ¿Captáis la idea ahora? Más claro. Entonces, la única razón de que el pecado por el pecado cometió allá nos alcance a nosotros que estamos acá a 6.000 años ya de distancia, y que tengamos responsabilidad como el que está allá de hacer tikkun, hacer rectificación. Entonces todas las cosas negativas que aparecen en mí, mi instinto natural heredado por el pecado de allá, de este que fue infectado con el pecado de allá, todo eso pasó a mi neshama, a mi alma y a mis instintos y a mi cuerpo genéticamente. Acá yo tengo que hacer rectificación también. Me fue dada la Torá, me fue enviado el Mesías para ayudarme en todo eso. ¿Yeshua no tenía eso? Yeshua también la tenía, está muy claro en las Escrituras. Mira, dice la Escritura que Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza. En todo. La diferencia es que Él no cometió pecado. ¿Eso sale en la Biblia? Sale, vamos a ver. Porque muchas veces no se sabe dónde estaba el Mesías. ¿Cómo? No se sabe dónde estaba Jesucristo. En la Biblia no sale. ¿Dónde estaba en qué momento? No, él ahora cuando fue desde los bueno, 4 o 5 años. En el periodo de silencio, digamos. Claro, no aparece. No aparece, pero no es necesario que aparezca en realidad. Porque, mira, ahí la aparición de cuando es niño, cuando es bebé, pequeño, y luego cuando a los 12 años, y después aparece cuando ya tenía 30 años. Entonces hay un vacío de tiempo que no se sabe. Bueno, claro, no, pero la Escritura dice que el Mesías fue probado en todas las cosas. Vamos a buscar eso. Hebreos. Mira, veamos Hebreos capítulo 1. Vamos a leer una parte de una de las cosas que dice sobre el tema. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad,
Hecho superior. Pero no ese es el pasaje que quiero leer. Acá está, capítulo 2. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí tenemos otra cosa interesante. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, ese es el Eterno, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, fíjate lo que dice ahora, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué significa que Él lo perfeccionó? Por aflicciones. Quiere decir que Él estaba sujeto a las mismas imperfecciones que tenemos los seres humanos. Es decir, tenía en su cuerpo y en su ser la posibilidad de rebelarse en contra de lo que se le decía. Las inclinaciones. Sin embargo, Él las perfeccionó, es decir, las sometió. ¿Te fijas tú? Sí. Hay otro pasaje, déjame buscarlo. Porque tenemos, mire, capítulo 4, versículo 15 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Te fijas? Entonces, el cuerpo del Mesías era tal cual como el de nosotros. Y participó de nuestra naturaleza. La diferencia es que Él no incurrió en pecado, es decir, no se dejó llevar por su yexerará. Pero sí tuvo la inclinación, la lucha en contra de esas cosas. Cuando Él estuvo en la crucifixión, no estoy seguro, hubo un momento como que le pregunta al Eterno por qué no llegó para allá, ¿no? Bueno, mira, es una... claro, lo que pasa es que ahí algunos cuestionan cuando Él dice, Padre, dice, si es tu voluntad, dice, haz que pase de mí esta copa. ¿Ah? Que no se haga, que si es posible, lo que quiere decir para parafrasear un poco, si es posible que esto se haga de otra forma, hagámoslo. Pero luego dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, lejos de que haya una intención de rebelarse en contra de Él, de cuestionar, lejos de eso, al decir la segunda frase, pero no se haga mi voluntad, está mostrando un sometimiento absoluto. Pero bueno, como que lo pensó. Es que el dolor, claro, no, mira, lo que sucedió, lo que pensó fue lo natural. Mira, a ver, es como lo que pasó con Job. ¿Por qué el Eterno nunca le atribuyó pecado a Job? Si tú lees el libro de Job, no podemos comparar a Job con Yeshua por ningún motivo. Yeshua es mucho más elevado que él. El Mesías no tiene comparación. Sin embargo, podemos hacer una especie de analogía con lo que estoy hablando. Job, si nosotros leemos el libro, Job dice en algunos momentos, maldice el día en que nació. Maldito el día, dijo, o la noche en que se dijo varón es concebido. ¿Ah? Maldito el día en que nací. Y él dijo muchas cosas bastante fuertes. Y a veces dijo también, ¿dónde está la silla del Todopoderoso? Dijo, yo quiero ir a hablar con él, porque me tiene que decir por qué me pasan estas cosas. Dice cosas muy fuertes Job. Sin embargo, el Eterno nunca le atribuyó pecado a Job. La respuesta, ¿cuál es a eso? ¿Por qué no hizo eso el Eterno? La respuesta es muy sencilla. Job gritaba porque lo pinchaban. ¿Entiendes? Es decir, si te pican con un punzón, vas a gritar. Entonces, lo que está sucediendo con el Mesías acá, lo que está aquí, está frente a la muerte, al desespero de la muerte. Como un ser humano. Entonces está pensando como un hombre humano. Dice, Padre, si hubiese una posibilidad que esto no se haga así como tú y yo sabemos, pero luego recapacitar inmediatamente, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Eterno estaba sufriendo en ese momento. Claro, te fijas tú, porque estaba sufriendo como hombre. Si el mismo Evangelio dice que su sudor era como si fuesen gotas de sangre que caían, porque estaba sufriendo mucho. Mira, por ejemplo, nadie sabe cuándo será su momento de muerte. Nadie sabe eso. Imagínate tú que supiéramos que en un día más, a la hora tanto, vayamos a estar y tengamos que enfrentar la muerte.
Imagínate cómo estaríamos. Sí. Oye, lo hemos visto en películas, eso lo hemos leído, que los hombres se enferman, se desmayan, etcétera. Entran en estados psicológicos increíbles porque saben que tienen que enfrentar la muerte. La pregunta del maestro, ¿sabía que tenía que pasarle eso? Sí. Sabía todo. Todo. Cuando se aparece Moisés y Elías y conversan con él en el monte de la transfiguración, ¿qué creen ustedes que estaban hablando allí? Estaban hablando de eso, de lo que ya estaba por venir con él, cómo él tendría que morir y todas las cosas que tendría que pasar. Entonces todo estaba clarísimo en él y era hombre. ¿Entiendes tú? Entonces cualquiera puede decir, pues, mírenlo, se está revelando aquí. No tiene idea de lo que está diciendo esa persona. No sabe las profundidades que hay allí en eso. Es una gran muestra de ignorancia al respecto. Bueno, entonces, ¿a qué somos enviados acá? Somos enviados a hacer rectificación. ¿Por qué? Porque el hombre somos uno. Y así como en Adán todos pecaron, en el Mesías todos tenemos vida. Sin embargo, todos tenemos que hacernos cargo de nuestras propias dificultades y nuestros propios errores y elevarnos. Mira, si cuando los cristianos dicen, usted lo que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es creer, confesar con su boca y está listo. La pregunta, ¿está bien o está mal eso? Está bien y está mal. Porque por un lado, mira, es que los cristianos dicen, basado en lo que dice la Escritura, lo que dice la Escritura está bien. Pablo dice que debemos creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Yeshua es el Mesías y somos salvos. Sí, pero esa es la primera parte. Si tú haces eso, y luego sigues viviendo como quieres y como se te ocurre, no eres salvo. Porque si fuese así, tan sencillo, ¿para qué Rab Shaul después enseña? Dice, ahora pues, dice, vosotros, mire, veamos lo que dice textualmente y no se termina. Después lo vamos a tomar un Nos vamos a salir. Mira, en cuanto, mira, luego, si fuese así como dicen nuestros hermanos, y solamente basta confesar y decir que Yeshua es el Mesías y somos salvos y se acabó, punto. Entonces, ¿para qué Rab Shaul dice esto? Mire, por ejemplo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está lo que yo estaba diciendo, miembros los unos de los otros. Es decir, aquí no existe un hombre individual. Para el Eterno, el Adán es uno. El Adán es uno. Miren, y fíjense que esto es tan así, les voy a poner otro ejemplo. Si cuando el ángel que fue enviado a destruir Sodoma y Gomorra hubiese encontrado 10 justos, ¿qué hubiese pasado con los restantes miles? Son perdonados. ¿Por qué? Por 10. Pero la salvación es personal, ¿no? Además, la salvación es personal, correcto, la salvación es personal. Por eso es que somos enviados a hacer ticún. ¿Entiendes? O sea que nada se contradice. Oh, muchas gracias, hermano. Nada se contradice, a pesar de que pareciera que, como tú dices, la salvación es personal. Sí, correcto, es personal. Sin embargo, Hashem hubiese salvado a toda esa ciudad por amor a 10. Pero, correcto, los deja vivir por amor a 10. Sin embargo, en el juicio final, en el juicio ante él, es personal. ¿Te fijas? Nosotros nos va a jugar Jesucristo, Yeshua. Es que nuestro juicio no será para condenación. Nosotros no vamos a estar, por causa de los méritos del Mesías, nuestro juicio no será para perdición. O decir, tú te vas a ir al infierno. No será juicio de ese tipo. El juicio nuestro es para el premio. ¿Qué premio tendrá la persona? ¿Entiendes? Yo también creo, eso es lo que enseña Rab Shaul. Sí, eso es lo que enseña Rab Shaul. El juicio será en ese sentido, para ver cuál es. Rab Shaul lo menciona de esta forma. No existe el infierno. No, sí, el infierno es real. El lugar ese de tormento y de algunas almas es real. Es real. Pero el caso de los creyentes en el Mesías y que han servido a Dios, con su corazón y en toda su vida, no tendrán un juicio para ver si, oye, te salva, yo te condenas. No. La persona ya fue salva acá por los méritos del Mesías y vivió una vida de obediencia. ¿Te fijas tú?
Eso no excluye de que exista el lugar ese de condenación. Pero eso, los que siguieron la vida recta son los menos. Los menos. O los que intentaron, o que pusieron lo mejor de sí para lograr eso. No creas, porque claro, es que nosotros, claro, lo que pasa es que los parámetros de justicia nuestros son muy limitados. ¿Ah? Aquí vamos un poco a lo que decíamos delante, de que nosotros somos muy relativos en nuestras cosas y el Eterno es absoluto. El Eterno es absoluto. Es justo y absoluto. Entonces, cuando el Eterno juzga, su juicio es según el corazón, según las intenciones reales del corazón de una persona. Eso tú y yo no lo podemos saber jamás. Solamente el Eterno. Entonces puede que una persona que viva, mi vecino, una persona que jamás va a ningún lado, puede que para mí, bueno, que se vaya al infierno. Que se vaya al infierno. Pero Hashem conoce su corazón y dice, no, él no se va al infierno. Por eso yo creo que no existe existe el infierno, no existe el paraíso, pero tiene que haber otros lugares más, porque no creo que el Eterno sea, no sé, bueno, déjame estoy equivocando por eso, pero no creo que haya como, ya, infierno, paraíso, no creo que tiene que haber un lugar intermedio. El lugar intermedio es que estamos aquí. También, o también puede haber, porque después cuando Jesucristo venga a la segunda venida, o Jesucristo vuelve todos, o resucitemos, puede haber otro mundo, no sé, no creo que el Eterno va a jugar a todas. Si tú hiciste esto, estás malo al infierno. No, sé, mira, claro, el juicio del Eterno, mira, el juicio del Eterno. Muchas gracias, hermana. Muchísimas gracias. Hoy esto nos va a caer muy bien. Nos apasiona muy bien. Hacía mucho tiempo que no pasaba una cosa así. Porque uno es imperfecto, es verdad. Hacía mucho tiempo que nos pasaba esto de ponernos a hablar así. Muchas gracias, hermano. El Eterno no sería justo. ¿Qué no sería justo? Lo que estamos conversando ahí. Mira, hay una parábola que el maestro la dijo de la siguiente manera, un mashal, un ejemplo. Él dijo, había un dueño de una viña que salía a buscar obreros para su viña. Entonces fue por la mañana y encontró a unos que estaban por ahí y les dijo, id a mi viña a trabajar y os pagaré un denario. Muy bien, dijeron, vamos a trabajar. Después salió al mediodía y encontró a otros que estaban trabajando, que estaban por ahí sin hacer nada, y les dice, vayan a trabajar a mi viña y les pago un denario. Bien, ok. Llegó el momento de la paga y pagó a los que contrató por la mañana un denario y a los que contrató al mediodía un denario. Entonces los que fueron contratados por la mañana dijeron, pues es injusto esto. ¿Cómo es posible que nosotros trabajamos todo el día y nos pagan un denario y a estos otros que trabajaron mediodía les pagan un denario también? ¿Y qué dijo el dueño de la viña? Dijo, yo les pregunté a ustedes en la mañana, ¿vaya a trabajar el día por un denario? Dijeron sí. ¿Ah? Y a los otros también. Y bueno, entonces les dice él, bueno, ¿tienen problemas porque yo soy bueno? No. ¿Hay algún problema porque yo soy bueno? Ahí entra la envidia también de los compañeros. Claro, ese es cuando pensamos humanamente. Te fijas que cuando no nos ponemos un poco en el pensamiento del Eterno, que es distinto a nosotros. Es distinto a nosotros. Nosotros creemos que 2 más 2 son 4. Para el Eterno pueden ser 5, 10 o 20, vaya a saber uno. Porque él conoce la matemática de una forma distinta. Mira, imagínate que para el Eterno 1 más 1 son 1. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es 1 más 1? O sea, 1 más 1 es 1. Y 1 más 1 son 2, ¿no? Es nuestra matemática. Pero el Eterno dice el hombre y su mujer son 1. Punto. ¿Ah? ¿Te fijas o no? Que hay cosas como un poco ilógicas, un poco para la risa, pero es así. Hashem tiene parámetros muy distintos a los nuestros. Creo que ¿Ah? es ¿Complicado? No, si no es complicado, sí. No es complicado. Lo que pasa es que... A ver, dale. Nosotros, Adán es uno, y todas las personas somos uno en el hombre, eso me quedó claro. Ya. Pero por algo, el Eterno nos mandó a Adán para acá. No creo que lo haya mandado. ¿Nos mandó a quién? ¿A Adán? Sí. No te entiendo eso. ¿Cómo nos mandó a Adán? Si nosotros venimos de Adán. Sí, nosotros, pero él me envió a Adán a la tierra, o él crió a Adán. Ya no, es que ahí tenemos que separar los tiempos, las edades. Es que creo que nadie sabe. O sí, o a ver, no hicimos una verajá, no hagamos la verajá antes que se nos olvide.
La verajá, cuando uno coma alimentos como este, la verajá es así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nideh baro. Eso es: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, por cuya palabra todo existe. Amén. Bueno, a ver, tienes que separar ahí, mira. Una cosa es cuando el Eterno hizo al hombre en el huerto del Edén. Ahí tienes que separar el hombre en su estado de santidad. Entonces, preguntémonos ahí, ¿por qué lo mandó a hacer al hombre ahí, a estar aquí? Ahí está cuando lo que yo dije delante: el Eterno es su naturaleza es otorgamiento, dar, quiere dar. Entonces creó las vasijas para darles. Y ahí creó al hombre. Primero, ¿se acuerdan cuando mencioné yo podía crear un objeto, sacarle brillo, pero no siente nada? Pero un robot tampoco, puede aceptarlo tampoco. Aquí, el hombre. Inteligente, sabe. Lo creó allí. Hasta ahí es una cosa. Luego de ahí para adelante tenemos otro cuento con el hombre. ¿Te fijas tú? Y son parámetros distintos que tienes que juzgar y entrar a... Aunque hay conexiones, pero son más difíciles de hacer ahí. ¿Te fijas tú? Porque primero es un estado y luego es otro estado completamente distinto. Sí. Te van a andar un montón de cosas distintas. Pero yo como creo, porque decía, no sé, siento que algo tiene que haber pasado antes. Bueno, Bueno, nadie sabe, está escrito. Por la creación de Adán. Sí. tú dices otras creaciones, sí. Tiene que haber pasado algo antes, porque la maldad venía de antes. Con el Satán, claro. Pero el Satán venía de mucho antes de la maldad. Entonces, algo tiene que haber pasado antes para que el Eterno haya tomado una decisión de hacer. Ya, sí sé por dónde quiere ir. De probarlo. De hacer, ¿cómo se llama la palabra que amor? Rectificación. Rectificación, tikkun. ¿Cómo se escribe? Tikkun. TKK. Claro, es K de kilo, U-N. Tikkun. Ya. Tikkun. Yo como que creo que tiene que haber pasado algo para que... No, es que el tikkun fue hecho simplemente por el pecado de Adán y Eva. Sí. No tienes que pensar en lo que algunas teologías dicen de que hubo otras creaciones antes. Que es muy posible que sí. Es muy posible que sí. Sin embargo, esas creaciones no tuvieron nada que ver con la nueva creación que el Eterno hace en Adán. Ahora, ¿dónde podemos entender que el Eterno creó otras creaciones con hombres, tal como lo que conocemos? Cuando el Eterno dice, hagamos al hombre. Porque el Eterno habla no de alguien que no tenía una preexistencia, un preconocimiento, sino Él dice, hagamos al hombre. ¿A quién? Si alguien podría preguntar, si uno de los que estaba allí presente con Hashem, de los ángeles, de la corte que estaba con él, preguntar, ¿a quién? Al hombre. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? Sí. Es decir, había un referente. Sí. Había un referente. ¿Quién? El Adán. Hagamos al terráqueo. Entonces, algunos sabios dicen, el Eterno hizo otras creaciones de hombre antes de Adán y que bueno, tuvieron su comienzo y tuvieron su final. Y de eso no nos queda ningún vestigio, claro. O sea, es un terreno especulativo en realidad lo que pudo haber pasado con eso. No, eso después. Es el integrante. Vinieron después eso. Después, mucho tiempo después de la creación de Adán. Entonces hay eso, pero es especulativo eso, ¿ah? Muy especulativo. No se sabe. Muy especulativo, claro. No se sabe si realmente fue así o es más que teoría. Sí, claro. Eso lo vamos a ver cuando estemos con él. Claro, ese tipo de cosas lo vamos a saber cuando estemos con él. Yo creo que no sabemos nada, no sabemos muy poco. Sabemos lo natural y lo que nos dicen los maestros. Claro, mira, por ahora nosotros lo que nos tiene que preocupar mucho es conocer qué demanda Hashem de nosotros. Y muchas gracias. Y cuando vayamos entrando eso, gracias, lo que el Eterno demanda de nosotros, vamos entendiendo cosas como las que hemos hablado hoy día, paulatinamente. Pero tenemos que entrar humildemente delante del Eterno con, Padre, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para mi vida y para afectar a mi generación, a mi familia, a mi gente de mi alrededor? Esa debe ser nuestra postura de partida. Y ahí, claro, y ahí vamos creciendo en nuestro conocimiento que vamos compartiendo constantemente con los demás. ¿Te fijas? Partir por los conocimientos más profundos
puede ser un poco complicado a veces. ¿Por qué razón? Porque puede envanecerte un poco. Puede ser con falta de fe. Claro, y también puede ser un poco falta de fe. Está bien cuestionarse, está bien cuestionar y preguntar, y en el judaísmo esto es una de las cosas que hace nuestro pueblo sabio, justamente eso, no tenerle miedo a las preguntas difíciles. Yo voy a decir, si tú tienes preguntas difíciles, yo tengo otras mucho más difíciles, que ni siquiera te las puedo decir. Porque ni la escritura es mayor. Claro, te fijas tú, entonces ni siquiera las puedo decir las preguntas, y no porque yo tenga dudas. No, yo tengo dudas, o sea, no dudas, sino interrogantes muy grandes. Pero no me hacen flaquear mi fe en absoluto, porque yo sé que Hashem es real, que de la salvación, esas cosas están totalmente seguras en mí. Pero hay cosas que son tan grandes, tan tremendas, que no sé resolverlas. Y hacer esas preguntas que era más duda con las demás personas que tienen un nivel espiritual menor. Claro, mira, es que esto pasa lo siguiente, El Eterno es, como dice Eclesiastés, Eclesiastés lo dice de esta forma, dice que Hashem ha creado eternidad en nuestros corazones, eternidad, de modo que no entendamos las cosas ni de principio a fin, para que así dice temamos delante de Él. Y mira, y entre más tú aprendes, Más condenación. no es eso, no es que haya más condenación. ¿Cuándo hay más condenación? Cuando aprendes profanamente. Tenemos que entender esas palabras del apóstol cuando dice allí. Cuando tú aprendes profanamente, es decir, cuando aprendes dentro de términos no de temor, no para servir. ¿Me entiendes tú? Cuando tú aprendes en términos de soberbia, que quiero conocer, quiero saber, porque yo, cuando tú aprendes humildemente, tú puedes saber cosas muy profundas y eso no te van a llevar a una condenación. Sino lo que te van a llevar es a ser más humilde delante del Eterno. ¿Por qué razón? Porque entre más aprendes, más te das cuenta que no sabes. Sí. ¿Entiendes? Pero cuando uno sabe las cosas y se equivoca, Como dijo el gran filósofo, Bueno, solo sé. claro, que no sé. Hay mucho que se confunde. Ya no sabía. Claro, bueno, el conocer las cosas y te equivocas, todo depende de cómo lo hagas también, como te equivoques. Si te equivocas soberbiamente, tu pecado es muy grande. Pero si te equivocas simplemente por tu yexerará, que todos lo tenemos. Mira, ¿qué es lo que sucede con el sabio al que no es sabio? ¿Cuál es la diferencia con él en cuanto al yexerará? ¿Hay alguna diferencia o no la hay? El sabio que no es sabio. No, digo, la diferencia entre el sabio y el que no es sabio, ¿cuál es? En cuanto al yexerará, es decir, el conocimiento. ¿El conocimiento para qué nos sirve? Para poder rectificar nuestras vidas. Ya es más fácil rectificar, es más fácil hacer ciertas cosas, pero la tentación con el yexerará, ¿hay diferencia con el otro? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que como no tiene el conocimiento, la tentación está y lo va, como dijo usted, lo va a experimentar. ¿Tú crees que es esa? ¿Sabes cuál es la diferencia? El que más sabe, la tentación que tiene es mucho más grande. Sí. Es mucho más grande. Por esa razón es que puede llevar a más condenación. ¿Por qué? Porque su caída puede ser mucho más grande. sí. Esa es la razón. No porque el conocimiento lo haya llevado a tener, obligue obligatoriamente a que su pecado sea más grande. No, es porque su pecado puede ser más grande. Porque tiene mayor entendimiento. Entonces, para que esa persona caiga en un pecado, va a tener que pasar el yexerará por muchas cosas e irlo envolviendo poco a poco hasta hacerlo hacer una grande. ¿Entiendes? Eso hace que la persona tenga un mayor pecado. Pero en lo demás, la tentación es igual. Es la misma tentación. Claro, la misma tentación. Entonces, no tenemos que caer en el error de pensar, no voy a aprender mucho para no tener tanta condenación. No. En la forma en que tú te acercas a aprender. Si lo haces con soberbia para saber aquí vengo yo, escúchenme, ahí estás mal. Ahí tu conocimiento te es considerado pecado. Aún el hecho de conocer así te es considerado pecado. Eso debe ser soberbia. Claro, es soberbia. Claro, por eso es considerado pecado. ¿Por qué? Porque es soberbia. Pero si tu acercamiento a él es por aprender, para conocer, para saber mejor, para hacer mejor, para ayudar mejor, para dar mejor, muy bien, eso está muy bien, eso es loable.